Bien, buenos días compañeros. Somos el equipo número 1, el cual está conformado por Brandon Michelle Araiza Durán y su servidora Figueroa Salazar Andrea Janet. El día de hoy vamos a exponer nuestros resultados de la práctica 1 de la titulación ácido-base, en la cual la daremos a conocer. Ok, como contenido tendremos un resumen experimental, la introducción, problemas y objetivos, materiales y metodología, resultados y discusión, y la conclusión. Bien, como resumen experimental, llevamos a cabo unas soluciones patrón para determinar la concentración usando un patrón primario. En el caso del hidróxido de sodio usamos istalato de potasio y del ácido clorhídrico el carbonato de sodio. Para esto llevamos a cabo 3 disoluciones o 3 ensayos en las cuales usamos un indicador para observar de manera visual el cambio. En el caso del hidróxido de sodio usamos naranja de metilo que vira a un rojo canela y fenolftaleína para estandarizar el ácido clorhídrico, el cual vira a un rosa mexicano, se supone. Finalmente, pues se valoró una solución problema, una ácida, que era hidróxido de sodio, con lo cual titulamos y se llevó a cabo los cálculos correspondientes para determinar la concentración de cada solución. Como introducción, pues, con frecuencia es necesario, pues, encontrar la concentración de sustancias químicas dentro y fuera del laboratorio, y por ello es que existen técnicas analíticas como la cromatografía, la espectrofotometría o la titulación. Para esto, para la titulación, debemos de conocer una concentración conocida que se agrega a una concentración desconocida en presencia de un indicador. Cuando estas sustancias reaccionan entre sí, se observa un cambio de coloración en el indicador. Esto está dicho según Dorian en el 2009. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de la problemática que se podría presentar. En el área laboral, como podemos saber, necesitamos identificar y valorar la acidez de varios tipos de productos o su neutralidad o su basicidad. Como podemos ver en nuestro caso, necesitamos en 2 muestras distintas que eran problemas e identificar cuál era la concentración de cada componente. Buscamos como aborde el mejor método y más exacto para conocer la concentración de una muestra, dada la teoría y los que podemos comprobar en el laboratorio. Como objetivos, tenemos el primero, que es el alumno aprenderá a preparar una disolución de un electrolito fuerte aplicando el concepto de normalidad. Y como segundo, tenemos que emplearemos el uso de un estándar primario adecuado para normalizar una disolución de ácido clorhídrico o bien hidróxido de sodio, además de emplear el concepto de valoración como un procedimiento de amplio uso en el laboratorio para el análisis cuantitativo. Bien, para los materiales y la metodología en esta práctica, realmente usamos mucho material volumétrico en cuanto a buretas, a pipetas, a matrazos perforados. De igual forma, pues, material de soporte, como es el soporte universal, las pinzas para la bureta, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a la metodología, pues, realizamos los cálculos para 250 mililitros de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio al punto 1 normal. Esto se llevó en un matraz aforado de 250 mililitros, agregamos la mitad de agua destilada, medimos el volumen o pesamos la cantidad de hidróxido de sodio, se agregó y se disolvió en el matraz y posteriormente aforamos hasta la línea de afore en estos matraces. Para el patrón primario llevamos a cabo los cálculos para 100 mililitros de 0.1 normal, pesamos de igual forma, disolvimos en agua destilada en un matraz de 100 mililitros aforado. Se aforan y posteriormente llevamos a cabo la titulación, que es colocar 10 mililitros en 3 matraces Erlenmeyer por separado de la disolución patrón, ¿no? Agregamos el indicador dependiendo de lo que vayamos a titular. Valoramos cada matraz adicionando la gota a gota de la disolución estándar a 0.1 normal hasta que vire. Y determinamos la normalidad de la solución estándar a partir de la solución patrón.
reportamos lo que es el valor de promedio de la concentración, indicando el coeficiente de variación. Bien, pasaremos a los resultados de la discusión. Previamente, con lo experimental, hicimos una disolución de ácido clorhídrico a 0.1 normal, en la cual tomamos la normalidad a la que queríamos llegar, de igual forma a la cantidad de solución que queríamos llegar. Tomamos lo que eran los equivalentes químicos del ácido clorhídrico, y como no era 100% puro, lo que hicimos fue hacer un arreglo de 100, que era, es la pureza que vamos a usar, en teoría. Y eso nos dio que teníamos que tomar 239,86 gramos. Sin embargo, pues el ácido clorhídrico no es un líquido, no es un sólido, es un líquido. Por lo tanto, usamos su densidad y despejamos el volumen para poder obtener que teníamos que tomar aproximadamente 2 mililitros de ácido clorhídrico. Ok. Ya en cuanto a los resultados, nosotros usamos una fórmula que nos dice que la normalidad o la concentración será igual a los gramos del patrón primario entre los miliequivalentes por el mililitro gastado de la titulación en este caso. Los pesos de cada uno de los 3 ensayos en cuanto a lo dado es que para cada patrón primario, en el caso del primero, fue 0.083, los miliequivalentes de ácido clorhídrico son 0.053 y gastamos aproximadamente 25.1 en el primero. Y así se fue llevando a cabo con todos los pues todas las muestras para dar a cabo resultados. Pues, o sea, como ya vimos, usamos esa fórmula para conocer la concentración experimental. En la tabla 1, que es la normalización de la disolución de ácido clorhídrico a 0.1 normal con una disolución de ácido de carbonato de sodio, y ya vemos que el peso del primero fue 0.1083, en el segundo fue 0.003, 0.1018 en el tercero. Gastamos aproximadamente 25.1 en el primero, 21.5 en el segundo y 21.9 en el tercero. Eso nos dio una concentración de 0.0814, 0.0880 y 0.0838. No son valores muy alejados unos de otros. Por lo tanto, la concentración promedio que nos dio fue de 0.0857 normal. Y pues observamos el viraje con indicador de naranja de metilo después de la titulación, en este caso del carbonato. De igual forma, con la titulación de fenolftaleína para el hidróxido de sodio, en la tabla 1 de 2 normalizamos la disolución del hidróxido de sodio a 0.1 normal con nuestro patrón, que era biftalato de sodio, biftalato de potasio, y obtuvimos una concentración experimental en el primer matraz de 0.0955, en el segundo de 0.0969 y en el tercero de 0.0966, lo cual pues sí nos dice que estuvo mucho más cercano el valor a lo esperado, ¿no? Lo que nos dio una concentración promedio de 0.963 normal. Y observamos a nuestro lado derecho el viraje con indicador de fenolftaleína. Bueno, ahora hablaremos acerca de la discusión, lo que tomamos con la literatura y lo que nos había dado. En base a Sosa, un indicador ácido es un ácido débil o base débil, el cual tiene diferentes formas cuando está sin diluir. Difiere del ácido o base conjugados, en el cambio de color representado por un cambio de forma debido a los protones o de protones de la especie, como nos mencionó Hernández, con lo que entender que se llegó a un punto de equilibrio, que fue lo que nosotros pudimos ver y representar en nuestros virajes. La fenolftaleína es un indicador de pH que se presenta incoloro,
cuando el pH es menor a 8, mientras que el pH es mayor a 9 adquiere un tono rosa-violeta. Alberos nos lo comentó en el 2006. Al agregar una gota de fenolftaleína a la disolución de biftalato, la disolución permaneció inocua, con lo que se pudo intuir que tenía un pH menor a 8. Y posteriormente, cuando se empezó a agregar hidróxido de sodio, se apreció un color rosa pastel en su viraje, el cual nos indicó que el pH ya había aumentado y estaba a punto de equilibrio. Para la solución problema ácida se utilizó una gota de fenolftaleína. La disolución permaneció inocua, lo cual nos indicó que la muestra tenía un pH menor a 8. Posteriormente, al añadir el hidróxido de sodio, se observó que un cambio de color rosa fuchsia también, lo que sugirió que el pH aumentó a más de 9. Y según Milla, el naranja de metilo sirve como un indicador de pH. Como conocimos y lo aplicamos en la práctica, en las zonas de viraje están entre 3.1 y 4.4 y su color es un roja canela. Al estar debajo de 3. Es rojo al estar debajo de 3.1 y amarillo rojo canela cuando está encima de 4.4 en la escala de pH, lo que coincide con la práctica, pues al poner 2 gotas de naranja de metilo y observamos el cambio a un color amarillo y después con la volumetría al agregar el ácido clorhídrico al 0,1 normal, podemos ver que hubo un viraje de un color rojo canela, coincidiendo con la bibliografía. Ahora nuestras conclusiones son las siguientes. Se realizó una titulación por triplicado por ácido base para solución de carbonato de sodio con ácido clorhídrico al 0.1 normal y de biftalato de potasio con hidróxido de sodio al 0.1 normal. Se obtuvieron normalidades por triplicado, se promediaron los resultados de cada reactivo, se obtuvo el valor para el carbonato de sodio y el valor de biftalato que nos mostraban en los cálculos anteriores, y se realizó otra titulación de manera ácida problema, que en nuestro caso fue una disolución ácida de ácido muriático, se tituló con hidróxido de sodio al 0.1 normal, arrojando un valor promedio de 0.098%. 98 normal, perdón. Siguiente, por favor. Aquí mostramos nuestras referencias que utilizamos para la bibliografía y para buscar esta información teórica. Bien, pasamos a lo que son nuestros resultados de la práctica 2, en la cual consistió en la preparación de una disolución amortiguadora o buffer. Bien, pues ya conocemos el contenido. El resumen experimental. Pues se llevó a cabo una solución amortiguadora de ácido acético con acetato de sodio al 0.1 normal. Posteriormente se tomaron 10 mililitros para titularlo con diferentes cantidades de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico al 0.1 normal realizados en la práctica anterior. Se fueron agregando de 5 gotas en 5 gotas y se fue midiendo con el potenciómetro el pH, hasta que subía o bajaba una unidad dependiendo si lo que queríamos era probar la basicidad o la acidez. Posteriormente, pues se comparó el volumen gastado y se determinó cuál era mejor, ¿no? El buffer, si era mejor usarse como bases o como ácidos. Y pues en la introducción, pues en el laboratorio se puede observar la cantidad de una solución buffer para poder controlar, ¿no? el pH de una solución. Es por esta razón que tiene una gran importancia en muchos procesos celulares. Una solución buffer es el resultado de la presencia en equilibrio de un ácido débil y una base conjugada, o bien una base débil y un ácido conjugado. Estas soluciones en el equilibrio presentan resistencia a cambios de pH. Como problema, podemos que ciertas soluciones requieren mantener un pH constante, por lo que otros métodos es un poco complicado siempre llevar el pH constante o el más adecuado. Nos vemos en la tarea de buscar un regulador entre la acidez y la base. Para abordar el problema, como vimos, el potenciómetro es una manera muy fácil para tener una regulación entre la acidez y la base con un buffer. Se realizaron varias sustancias buffer para poder medir la regularidad en ácido-base y aplicar la ecuación de Henderson. Siguiente, por favor. Los objetivos generales y particulares tenemos que el alumno preparará disoluciones amortiguadoras de pH a través del manejo de la ecuación de Henderson.
Bien, para los materiales y la metodología. Los materiales igual se usaron un material volumétrico para poder conocer, ir agregando de gota a gota y conocer el volumen en el que se iba agregando al buffer. De igual forma, pues usamos un potenciómetro y pues como reactivos ácido acético, acetato de sodio para preparar el buffer y los buffers estándar para poder calibrar el potenciómetro. En cuanto a la metodología, pues calculamos los 100 mililitros Calculamos 100 mililitros de ácido acético a 0.1 molar. Se realizaron los cálculos para el acetato de sodio. En un vaso desprecipitado, pues se disolvió la cantidad de acetato de sodio con 20 mililitros de agua. En un matrazo forado de 100 mililitros se colocó la disolución de acetato de sodio y se agregó el ácido acético. Se aforó y en un matraz pues se diseminaron 10 mililitros del buffer y fue cuando empezamos a agregar de 5 gotas en 5 gotas. En este caso empezamos con el ácido acético, con el ácido clorhídrico y medíamos el pH con el potenciómetro. Comparábamos el pH inicial con el pH final y pues esto se registró y se repitió el proceso con el hidróxido de sodio a punto normal. Vamos a hacer los resultados y la discusión. Bien, como vemos, en el lado izquierdo está la tabla 3, que es la tabla comparativa de volumen de base contra pH. Empezamos con un pH de 4.53 del buffer, sin añadirle ningún volumen. Posteriormente, se fue agregando pues, de 5 gotas en 5 gotas y llegamos a lo que es un pH del buffer de 4.99. Por lo tanto, se gastaron 4 mililitros para poder subir a una unidad de pH. En el caso del ácido, que en mi tabla 4 del lado derecho, está la tabla comparativa de volumen de ácido contra el pH. De igual forma, pues el pH inicial del buffer fue de 4.53 y se le fue agregando de poco en poco hasta que con 5.7 mililitros obtuvimos una unidad menos del pH del buffer, que en este caso nos dio 3.87. Como discusión, en la práctica número 2 tuvimos varias fuentes. Una fue Crunch y West, que señalan que al añadir un ácido fuerte a una disolución amortiguadora provocará una disminución en el pH y la reacción dada de diferencial de Ka con la diferencial de pH se vuelve negativa. Esto coincide con la disminución de pH observada con ayuda del potenciómetro y con los valores obtenidos en la variación de pH al emplear el ácido sulfúrico en la solución amortiguadora. Al mismo autor señala que la adición de una base produce un aumento de pH y la reacción igual de la diferencial de Ka por dentro de la derivada del pH, en este caso se vuelve positiva. Los resultados obtenidos en esta parte de la prueba igualmente coinciden con los dichos por el autor. Gary en 2009 nos dice que los cambios de pH en una solución amortiguadora son más pequeños que cuando se utiliza una solución neutra, no amortiguadora. Los valores obtenidos en la variación de pH tanto del ácido como de la base, cuando el número de gotas agregadas son menores para la solución amortiguadora en los dos casos. Siguiente, por favor. Con lo cual podemos concluir los siguientes puntos. Se prepara una disolución buffer para posteriormente adicionar ciertas cantidades de hidróxido de sodio con el fin de medir el pH antes y después de la adición. Esta variación de pH se compararon con las variaciones resultantes de la aplicación de este mismo método, esta vez para agua destilada, la cual nos resultó bastante a la observada en la solución buffer, que fue la que se presentó como blanco al iniciar cada una de las pruebas, coincidiendo con lo publicado por diferentes bibliografías citadas en la discusión. En la siguiente diapositiva mostramos las referencias que utilizamos en base a los buffer para poder determinarlos y para poder compararlos con la literatura. Siguiente, por favor. Bien. Finalmente llevaremos a cabo la presentación de resultados de la práctica 3
la cual consistió en la determinación de acidez de productos comerciales. Bien, el resumen experimental. Pues realizamos mediciones de pH de productos comerciales, en este caso fue un tequila, jugo de naranja, antiácidos, detergentes y una coca, mediante distintos métodos. En este caso usamos tres. Usamos tiras reactivas de pH, el potenciómetro y por volumetría. Esta última, pues se hicieron 3 ensayos de una muestra ácida problema, y la cual se normalizó con hidróxido de sodio y con un indicador de fenoftaleína. Se tomó la lectura de lo que indicaba la bureta en cuanto al gasto de hidróxido de sodio. Y se realizaron los cálculos de la concentración. En la introducción, pues, la acidez de una sustancia es el grado en el que una sustancia es ácida. La escala más común para cuantificar la acidez o la basicidad es del pH, que solo es aplicable para la disolución acuosa. Sin embargo, fuera de disoluciones acuosas también es posible determinar la cantidad de acidez de diferentes sustancias. Esto lo podemos realizar mediante una valoración volumétrica. Como problema principal, la importancia de conocer los niveles de acidez en nuestros alimentos y productos del día a día por medio de pH es que nos permiten determinar el tipo de microorganismos que pueden crecer en ellos o cuánto nos ponen en riesgo, o por ejemplo, tanto el esmalte de los dientes, bebidas a nuestro cuerpo o sustancias que pueden dañar físicamente a los materiales con los que estemos trabajando. Para aborde del problema se llevaron a cabo 3 procesos de medición de pH y concentración para compararlos entre sí, observando así los distintos beneficios de cada tipo de método, tanto ya sea su rapidez, su certeza y su veracidad. Como objetivos tenemos los siguientes. El número 1, el alumno estudiará el concepto de pH y determinará la acidez de productos cotidianos empleados en el uso de papel indicador y el potenciómetro de pH. Como punto número 2, el alumno, bueno, siguiente por favor. Ok, gracias. El alumno aprenderá el manejo y calibración del potenciómetro. Siguiente, por favor. Materiales y metodología, ¿no? De igual forma, pues usamos el potenciómetro, las tiras reactivas, lo que era el material volumétrico de nuevo. En cuanto a la metodología, ¿no? Consistía en identificar los vasos con las diferentes muestras, colocar 20 mililitros de la muestra en cada vaso. En caso de que fueran muestras sólidas, se trituraron con un mortero y se disolvieron en 50 mililitros de agua. Introducíamos en cada vaso una tira indicadora y se determinaba el valor en cada escala. Y obviamente se anotaba el valor. En el segundo caso, que fue con el potenciómetro, pues inicialmente se calibra el potenciómetro con los buffer 4, 7 y 10. Y posteriormente se llevaba a cabo la medición y se anotaba el pH de cada muestra. El electrodo debe ser lavado con agua y se debe de secar entre cada muestra, teniendo cuidado de no tocar al 100% la bolita. Se compararon los valores de acidez para las muestras y se determinó la concentración medida para las muestras si se clasificaron en ácidos bases o fuertes. Y para el tercer método, que es el C o el volumétrico, se inició que con un matraz aforado se colocaban 10 mililitros de la muestra ácida y se aforaban a 100 mililitros. Esto tomábamos 10 mililitros y se colocaban en 3 matraces de Lermeyer, adicionando 2 gotas de fenoftaleína. Posteriormente se valoraban los matraces con hidróxido de sodio normalizado y se determinaba la concentración en la muestra ácida. Se reportó el promedio y la desviación estándar, así para comparar los valores de ácido por los 3 métodos. En cuanto a los cálculos, pues para conocer la acidez de lo que eran las tiras pH, el potenciómetro, usamos la fórmula inversa del pH, que es 1 por 10 a la menos pH de cada una, y para la concentración de solución problema por volumetría, pues usamos la fórmula de volumen 1, concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2, en el cual pues conocemos, dependiendo de lo que hayamos tomado, la normalidad, ¿no?
Resultados y discusión. Bien. En la tabla 5 de mi lado izquierdo vamos a observar la tabla comparativa de métodos para determinar de pH, sin tomar en cuenta la volumetría. Como observamos, las tiras de pH no son tan exactas, ya que nos daban pHs sí cercanos al potenciómetro, pero otros muy alejados. En el caso de la coca, pues observamos que fue de 4 cuando con el potenciómetro nos dio de 6.8. En el detergente nos dio de 8 y en el potenciómetro de 8.60. El tequila de 7, en el potenciómetro de 8.5, la tableta ácida de 8 cuando... ahí me equivoqué, pero bueno. Con el potenciómetro nos daba realmente 5.68. 8.68, perdón. Jugo de naranja 4 y con el potenciómetro 4.23. Y la solución hacia el problema de 3 a 2 se observaba con las tiras reactivas y con el potenciómetro nos daba de 1.52. En cuanto a la solución básica problema, con las tiras arrojaba de 8 y con el potenciómetro de 11.47. Con los cálculos anteriores con la fórmula inversa del logaritmo del pH, pudimos conocer la concentración experimental, la cual nos decía que la coca tiene una concentración experimental de 1.58 por 10 a la menos 7 molar, 2.511 por 10 a la menos 9 en el caso del detergente, 3.1622 por 10 a la menos 9 en el caso del tequila, 2.0899 por 10 a la menos 6 molar para la tableta ácida. Para el jugo de naranja, 98 por 10 a la menos 5 molar. La solución ácida problema nos dio 0.0301 y la solución básica problema de 3.388 por 10 a la menos 12 molar. De acuerdo con esto, observamos que en su clasificación, la coca, el tequila, la tableta ácida, el jugo de naranja eran ácidos débiles. Y el detergente y la solución básica problema eran bases débiles. Lo único que realmente nos dio una solución problema, un ácido fuerte fue la solución ácida problema. Bien, en la tabla 6 de mi lado derecho se encuentra la comparación por volumetría del pH, en el cual pues en cada titulación observamos un gasto de hidróxido de sodio. En el caso del primer matraz observamos un gasto de 0.2 mililitros, en el 2 nos dio 0.15 y de igual forma en el 3 de 0.15. Realizamos los cálculos con lo anterior presentado y nos dio que la normalidad, la concentración era de 0.02 normal y 0.015 normal respectivamente, para darnos un promedio de concentración de 0.0166 molar, lo cual con la desviación estándar obtuvimos que era una desviación muy chiquita, que no, o sea, nuestros valores estaban muy cercanos unos del otro y eso nos arrojó 2.3576 por 10 a la menos 3. Como discusión, tenemos que en la muestra de jugo de naranja se reportó un pH de 4 unidades con las tiras reactivas. Con el potenciómetro se registró un pH de 4.5, lo cual difiere con lo reportado por Moreno, quien reporta que el pH medido con un potenciómetro con una precisión de 0.01 para el jugo de naranja es de 3.67 más menos 0.1, lo cual representó que estábamos un poco más elevados a lo que decía la teoría. Según Pima, el tequila presenta un pH de 7, lo cual no difiere de lo que obtuvimos en las tiras reactivas, pero varía según lo obtenido por el potenciómetro, el cual puede variar dada la concentración de tequila que se tomó dando 8.5. Hernández nos indica que una de las principales razones por las que un succinato de bismuto, lo que es el agente activo del peptobismol, como antiácido, es por la inhibición de antibióticos para el pH ácido del estómago, señalando que el pH es alcalino. Rocher
indica que el pH del Pepto-Bismol debe de estar siempre entre 7.5 y 8, lo cual coincide con nuestros resultados obtenidos, pues las tiras reactivas nos mostraron un pH de 8 y el potenciómetro de 8.68, lo cual nos indica que no coincide con lo esperado. Siguiente, por favor. Según Acuña, el pH del refresco Coca-Cola está en el rango de 4 a 7, lo cual coincide con nuestros resultados obtenidos en las tiras reactivas de 4 y en el potenciómetro de 6.8, dado que es más preciso el potenciómetro. En el artículo de González, el pH del jabón se debe encontrar en un rango de 7.5 a 8.5, dado que con una mayor basificación podría ser dañino para la ropa, lo cual concuerda con nuestros resultados, dándonos en las tiras reactivas un pH de 8 y con el potenciómetro de 8.6, lo cual también nos corrobora que los resultados con la muestra problema, que era una solución básica de jabón en polvo, fueron obtenidos de la misma manera, o entre un rango de 7.5 y 8. Para la solución problema ácida, se mantiene en lo esperado para un ácido muriático, el cual se mantiene entre un pH de 1 a 2, según la bibliografía, y dándonos a nosotros en la parte experimental de 2 a 3, y con el potenciómetro de 1.52, lo que arroja una cercanía a la teoría. Como conclusiones, se aprendió el correcto funcionamiento del potenciómetro, así como su correcta calibración. Las muestras utilizadas por el equipo concordaron con lo establecido en la literatura para la mayoría de los casos. Se identificó la diferencia entre los distintos tipos de mediciones de pH utilizando tiras indicadoras, potenciómetro y titulación para hacer una valoración de las muestras problema. En la siguiente diapositiva presentamos todas las referencias que utilizamos para la colaboración para verificar la teoría de pH y basarnos para hacer los cálculos. Eso sería todo por nuestra parte. Esperemos